9:07 de la mañana, bienvenidos, una nueva hora informativa aquí en Ampliación de Noticias. Qué gusto poder acompañarles este domingo 28 de abril. Valeria Fortes en la capital del país, Noemí Mamani desde la ciudad imperial del Cusco. Tenemos el placer de estar contigo esta mañana. ¿Y qué pasó con esta situación que nos complica mucho como peruanos? Queremos entenderlo un poco más porque S&P Global Ratings ha rebajado la calificación crediticia de Perú a BBB-. ¿Qué significa esto? ¿Cómo repercute en nuestro país? Y sobre todo, ¿qué pasaría? ¿Cómo le afecta al peruano de a pie? Lo vamos a conversar esta mañana con Diego Macera, director del Instituto Peruano de Economía. Diego, buen día, bienvenido a RP. Hola Valeria, ¿cómo estás? Hola Noemí, gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por acompañarnos. Para entenderlo mejor, ¿qué significa esto en principio? El hecho de que se baje la calificación crediticia de Perú a BBB-. ¿Qué significa esto? A ver, en contexto, son 3 agencias calificadoras de deuda. Lo que hacen estas agencias es evaluar cuánta confianza hay en que un país o una empresa vaya a repagar su deuda una vez que la toma, ¿no? Entonces, los que van a prestarle plata al Perú o a cualquier otra entidad, ¿no?, ven qué cosa ha dicho, qué sello le ha puesto estas agencias calificadoras, y en función a eso determinan si es alguien confiable o no confiable para prestarle, o qué tan confiable es. Entonces, lo que ha pasado es que una de estas agencias, ¿no?, S&P, ha bajado la calificación de la deuda peruana, lo que significa que está diciendo que el repago de esta deuda, ¿no?, es un poco menos certero de lo que era antes. La consecuencia es que los prestamistas que evalúan en función de estos sellos, de estas calificaciones, van a decir, entonces es un poco más cara, es un poco menos confiable esta economía, con lo cual yo le voy a pedir una tasa de interés más alta, ¿no? Lo mismo que cuando vamos a pedir un crédito a una entidad financiera, ¿no?, si somos menos confiables, no tenemos activos o no tenemos una fuente clara de ingreso, nos van a cobrar una tasa de crédito más alta porque hay más riesgo de que no haya repago. Exactamente la misma idea. Ahora, Diego, ¿qué tal? Valeria Fortes te saluda. ¿Cada cuánto tiempo, en este caso, Standard & Poor's, Moody's o Fitch se pronuncian al respecto? ¿Ellos deciden cuándo? ¿Lo hacen cada 3 meses, 2 veces al año, 3 veces al año? Sí, no hay un marco definido. O sea, cada agencia puede determinar cuándo es que hay 2 movimientos, ¿no? Hay los movimientos que son como que es una rebaja o un incremento de la calificación que tiene, no directo, ¿no? Y hay otros que te dicen, oye, estoy viéndote en negativo, ¿no? Es decir, en el siguiente movimiento te lo puedo bajar, o estoy viéndote en positivo, en el siguiente movimiento te lo puedo subir. No te he movido a la categoría todavía, pero te veo bien, o te veo mal, okay, o te veo estable. Ahora, en periodos de rápido deterioro de la deuda, ¿no? Cuando un país le empieza a ir muy mal rápidamente, ¿no?, hay espacio para que estas agencias puedan, pues, reducir con mucha velocidad peldaños, ¿no? Las mejoras más bien toman tiempo. Cuando hay un proceso de mejora continua, ¿no?, puede pasar pues 1 año, 2 años, 3 años antes de que haya un movimiento de mejora, que es el proceso que siguió Perú, vamos a decir, pues, en los últimos 15 años, ¿no? Poquito menos, de hecho, cuando llegamos al tope, y más bien lo que hemos visto es que el proceso de reducción es más rápido. ¿No? Y esa es la manera en que suele suceder. O sea, quiere decir que para salir y subir un escalón, ¿no? En este caso, de acuerdo a la nomenclatura que usa Standard & Poor's, nos tomaría hasta 3 años salir de esta rebaja. No, depende de lo que digan los especialistas de cada agencia, ¿no? Lo que sí es verdad es que los procesos de mejora normalmente toman más tiempo que los procesos de reducción. Okay. ¿Y qué debería pasar en ese caso, Diego, para que Perú pueda tener un desempeño positivo y que nos vuelvan a ver, digamos, con esa confianza que gozábamos hace algunos años? Porque con eso hemos retrocedido 13 años aproximadamente. Sí, a ver, ¿qué cosa? En función de lo que ha dicho Standard & Poor's, de los motivos por los cuales se ha hecho la reducción, uno de los más significativos es esta incertidumbre, volatilidad política
¿no? y el comportamiento del Congreso, ¿no? Y si bien no lo ha mencionado, esto creo que es inevitable aparejarlo con un ejecutivo, con un Ministerio de Economía y Finanzas, que no ha sido capaz de oponerse a varias de las normas que se han ido aprobando que tienen impacto fiscal en los últimos años. Ahora, yo sí quiero hacer un punto ahí, Sí. y es que el Perú todavía mantiene, a pesar de esta noticia, ¿no? Y a pesar de todas las razones que da Standard & Poor's para justificarla, con las cuales yo coincido, yo sí quisiera aclarar que el Perú todavía mantiene una de las principales fortalezas macroeconómicas de la región, a pesar de todo esto. O sea, si uno ve inflación acumulada, reservas internacionales, ratio de deuda, déficit fiscal, cualquier variable macro que uno quiera ver, el Perú sigue siendo de los mejores de la región. Ahora, eso no significa que no se hayan venido deteriorando en los últimos años, eso es totalmente cierto también. La institucionalidad fiscal se ha venido deteriorando, usamos muchos de nuestros ahorros durante el COVID, eso también nos cuesta, pero sí es importante aclarar que el Perú todavía tiene fortalezas macro y que hay que hacer todo lo posible para protegerlas. Ahora, ¿cuál es el mejor camino para volver a reconstruirlas? Uno, es tratar de volver a armar rearmar esta institucionalidad fiscal que hemos perdido un poco de la mano del Ministerio de Economía y Finanzas y del Congreso, sobre todo, y su interrelación. Y la otra, quizás más importante todavía, volver a crecer a tasas de, vamos a decir, por encima del 4%, idealmente del 5%. Porque una cosa es tener un déficit fiscal del 2 al 3% cuando creces tú por encima, ¿no? Cuando estás creciendo al 5%, y otra cosa es tener un déficit fiscal y del mismo número, 2 o 3% del PBI, cuando estás creciendo poco. Entonces, la mejor manera de seguir recaudando, en otras palabras, ¿no? Y de hacer más certero ante quienes nos prestan la plata, que vamos a poder devolvérsela, es con una economía en fuerte crecimiento. Esa es la mejor forma. Ahora, solo una consulta final, por favor, y es respecto a cómo puede influenciar las decisiones del Congreso de la República. Por ejemplo, has hecho referencia a la temporada del COVID-19, cuando todos gastábamos nuestros ahorros, se permitió sacar los fondos de las AFP, de la CTS, y un escenario similar lo estamos viviendo ahora, sin estar en emergencia sanitaria. ¿Eso influye de algún modo? Sí, ese es un problema serio. Cuando tuvimos la emergencia sanitaria en el COVID 2020, muchas medidas excepcionales se tomaron porque era una situación excepcional, ¿no? A situaciones extremas tienes puestas extremas. Hasta ahí podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con algunas de ellas, pero se justificaba tener algunas medidas excepcionales. El problema es cuando estas medidas que eran excepcionales de hace 4 años, las repites en un contexto que ya no es excepcional, ¿no? Y esto sí hace, yo te digo, más allá del impacto que han tenido las que se han aprobado hasta ahora, que ha habido un impacto enorme. O sea, hoy día el Instituto Peruano de Economía aclara o menciona que la cifra de leyes aprobadas por insistencia en los últimos años ha sido enorme, con un impacto de 8% en el PBI desde el 2021. Pero lo realmente preocupante es que, más allá del impacto de las que ya tuvimos, es que la idea que ha empezado a quedar en la cabeza de legisladores, en la cabeza del Ministerio de Economía y Finanzas, y en la cabeza de las agencias calificadoras de riesgo, es que hacia futuro no hay mayor garantía de que esto vaya a parar. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del riesgo de las decisiones que se han tomado sobre el financiamiento de Petroperú, claro, hay unos 100, 200, 300 millones de dólares que se han ido para ahí, pero más importante todavía es, y de acá a futuro van a haber otros 200, 300, ese es el riesgo de verdad, ¿no? Que si abrimos estas compuertas, ¿no? Si abrimos ¿no? Si damos pie a que podamos ser responsables y no hay consecuencias, entonces ya hacia adelante no hay mayor garantía de nada. Y ese es el riesgo central, y creo que eso es lo que están en buena cuenta evaluando desde las agencias calificadoras. Clarísimo. Diego, muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Diego Macera, director del Instituto Peruano de Economía, estuvo con nosotros hablando en materia económica. 9 de la mañana con 17 minutos. Hacemos una pausa y regresamos con más.